Hola profesora, buenas noches. Pues bueno, mire, aquí voy a presentar lo que vamos a trabajar como los métodos de conservación y cómo actúan sobre los alimentos. Esta es la evidencia de aprendizaje. Mi nombre es Diana. Bueno, existen muchos métodos de conservación de alimentos, pero la mejor manera de elegir el método es conocer las propiedades de los alimentos para poder elegir el adecuado y conservarlo de la mejor manera. ¿Y por qué se busca conservarlo? Porque cuando es recién cosechado o un animal recién sacrificado, pues está muy fresco y se busca que esas mismas propiedades perduren para después poder consumirlos y tener las mismas o parecidas propiedades organolépticas, además de sensoriales y nutricionales. Entonces se pueden agregar varios ingredientes, procesos con bajas y altas temperaturas, además acidificación y otras que estaremos viendo a continuación. Bueno, la primera parte que veremos sería métodos de separación de microorganismos. Y pues aquí tenemos la filtración, que se dirige directamente a los alimentos, bueno, más bien a las bebidas líquidas, pues se separan físicamente microorganismos a través de un filtro. Obviamente se utiliza más en industria cervecera, en industria refresquera, de jugos, de vinos. Em, También la decantación em, separa microorganismos en medios líquidos por acción de la fuerza de gravedad. Estos tipos de métodos no modifican características del producto, por las cuales son muy útiles para las bebidas. Ahora hablemos de la centrifugación. Vamos a utilizar fuerza centrífuga de una máquina especial para que se separen los microorganismos. Y bueno, este tipo de método se utiliza mucho en la industria lechera. Ya conocemos que igual la leche, pues al ser ordeñada, tiene muchos microorganismos y pues bueno, es necesario tener sus métodos especiales, además de pasteurización y algunos otros. Bueno, también podemos elegir métodos de conservación por medio de la reducción o inhibición del metabolismo directamente en el microbio. Por ejemplo, disminuyendo la temperatura. La actividad microbiana disminuye o se inhibe al bajar las temperaturas debido a que tienen una temperatura óptima. Entonces, si esta temperatura es modificada, tenemos ya la inhibición o se hace más lento el crecimiento y la reproducción. Entonces, también se dice que esta modificación no, no altera las características del alimento y además, si se elige, pues es un poco caro, dependiendo cuál sea. Por ejemplo, en la refrigeración se disminuye la velocidad de reacciones químicas y pues se inhibe la proliferación microbiana a temperaturas más bajas. Es importante pues conocer las características del alimento, como ya habíamos dicho, y de los microbios que existen en cada alimento, por ejemplo, frutas y verduras, carnes, para conocer qué temperatura es la ideal para conservarla. Y bueno, este es un método muy común que utilizamos. También la congelación, pues deja de producir, hace que el alimento deje de producir toxinas, por lo que se degrada más lentamente. Y por último, la liofilización. Este es un método un poco más elaborado, porque primero pasa por un proceso de congelación, después de descongelación del alimento, luego por vacío y después se modifica la atmósfera. Es parecido a la deshidratación, pero un método diferente. Y pues este método ayuda a que los alimentos conserven su sabor original. Por ejemplo, los platanitos que ya nos venden de esa manera, los arándanos que están igual secos, o algunas fresas que también tienen ese proceso.
Bueno, hablemos de acidificación. Este método es muy común, pues lo encontramos en bebidas enlatadas, bebidas embotelladas, perdón, y alimentos enlatados. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Que el ácido es un factor de crecimiento y supervivencia de microorganismos, y si lo modificamos, pues también vamos a tener muchas buenas propiedades. Además, que sí se modifican las características del sustrato. ¿Por qué? Pues porque vamos a disminuir su pH, entonces sus sabores van a ser diferentes. Pues este puede ser un ácido fuerte y va a hacer un descenso considerable en el pH, o un ácido débil que penetra por la membrana de los microorganismos, modificándolos directamente. Aquí tenemos un ejemplo del pH óptimo en bacterias, levaduras y microorganismos, por lo que podemos ver que cuando se trata de alimentos y se modifican estos pHs, pues obviamente que los alimentos van a estar mejor conservados. Y bueno, uno de sus beneficios es prevenir la proliferación de bacterias y disminuir el tratamiento térmico. Es utilizado mucho en vegetales, bebidas sin alcohol, carnes y embutidos. Y pues obviamente se tiene que buscar un objetivo para ver cuánto se debe de modificar el pH. En este caso, pues el vinagre es muy utilizado en este tipo de... Otro método son las atmósferas modificadas. Bueno, se va a modificar la composición de la atmósfera, pero esta no va a modificar el sustrato del que se está hablando. También podemos decir que bueno, tenemos que igual conocer las características de cada microorganismo para tener mejores resultados. Por ejemplo, en los microorganismos aerobios usan el oxígeno como receptor final de electrones en la respiración, por lo que si les modificamos aquí el oxígeno, pues obviamente su respiración va a ser menor y va a va a degradarse más lentamente. Y así en cada uno de esos con sus diferentes características. Aquí hay unos de sus beneficios. Por ejemplo, tiene menos respiración, por lo que se degradan eh, más lento. Frena el metabolismo de los nutrientes del alimento. Disminuye los daños, algunos daños físicos. Tiene mayor tiempo de conservación y frena la maduración. También se le pueden agregar al alimento agentes químicos para poder utilizarlos como desinfectantes, antisépticos o conservadores, para inactivar los microorganismos, inhibirlos o prolongar la vida útil de los alimentos. Aquí tenemos dos ejemplos muy claros, por ejemplo, el bactericida. Este es un producto químico que utilizamos muy común para desinfectar lechuga y algunas verduras y frutas, pero no deja de ser químico, entonces sí se agregan algunas, o sea, si se pasa de la dosis puede ser tóxico, por lo que en la actualidad se está buscando crear agentes microbianos pero de origen natural. Entonces, sí es muy común, pero igual agrega eh, otros sabores, puede ser tóxico y bueno, otro de sus beneficios es que es económico, muy accesible y es fácil de aplicar. Y bueno, también tenemos como tipo de método la inactivación de microorganismos por medio de control del calor, por ejemplo, que si se aumenta la temperatura del medio por encima del crecimiento de los microorganismos es letal. Y si se combina todavía esto con un alto grado de humedad es mucho más efectivo. O claro que también se puede hacer en seco. ¿Qué va a hacer el microorganismo? Va a desnaturalizarlo desde el DNA. Va a degradar sus ribosomas y aparte va a permeabilizar las membranas, lo que va a hacer que se inactive o se degrade. Y acá tenemos también otro ejemplo de
de esas inactivaciones de microorganismos mediante radiaciones ionizantes, que puede ser a través de rayos gamma. Estos son tan útiles y tan fuertes que penetran materiales, por lo que puede usarse directamente en alimentos que ya han sido empaquetados y no va a alterar sus características, o por medio de rayos X, pero tampoco podría modificar el alimento, pero pues no podía pasar, sobre los materiales, así que se tiene que hacer antes. Y aún así pues trae muchos beneficios porque se trata de esterilización fría. Y bueno, finalmente la ultravioleta es mucho más eficaz que las otras y actúa como bactericida. Se utilizan para esterilizar superficies en la industria de la leche y alimentos, por ejemplo, las máquinas, las superficies, como ya había dicho, y este tiene poca capacidad de penetrar materiales, pero también es muy útil en, en la lucha, más bien en la disminución de los microorganismos eh, que podrían cambiar las propiedades de los alimentos o incluso pues afectarnos en la salud. Y bueno, podemos concluir ya después de haber visto todos estos métodos y cómo se eligen para los alimentos, pues es importante tener desde antes los cuidados necesarios para evitar la contaminación de alimentos, desde las buenas prácticas agrícolas, quiere decir desde su cosecha, desde las matanzas de los alemanes, desde también la manufactura del proceso, la manipulación que tenga el personal, la higiene del personal mismo de la industria. Es muy importante que se lleven a cabo estas prácticas, aparte de la elección del método de conservación. Todo es integral, por lo que si algún factor de cuidado, de contaminación falla, pues lo demás también va a tener algún tipo de falla y pues se va a ver reflejado directamente en el tiempo de conservación del alimento, en la calidad y pues bueno, en general la conservación de alimentos tiene muchas aplicaciones y beneficios, pero pues debe de ser algo integrado desde tiempo atrás de la elección del alimento y todo lo que ya habíamos mencionado. Así que me parece importante decir que los métodos de conservación están relacionados directamente con la nutrición por la calidad del alimento que se busca y pues generalmente, bueno, sí, para contrarrestar muchos efectos que los microorganismos causan dentro del alimento a largo plazo. Y pues bueno, muchos de estos métodos los tenemos en los hogares, así que si nosotros tenemos este conocimiento podemos compartirlo, podemos prepararnos cada día más y dentro de la práctica de nutrición, pues poder ya elaborar profesionalmente dentro de los servicios de alimentación o incluso pues desde el asesoramiento y acompañamiento de un paciente. Eso es todo. Muchas gracias.